Vamos a tener hoy la quinta y última exposición. Gracias al Señor se mejoró la luz, ¿verdad? La quinta última exposición de lo que llamamos el evangelismo bíblico, que es un repaso de algo que ya habíamos visto en la serie de las marcas de una iglesia saludable, pero que consideramos muy importante tenerlo bien claro para realizar esta labor con entendimiento, con conocimiento y conforme a lo que el Señor nos manda. Entonces, vamos a procurar aprovechar bien el tiempo y vamos a empezar leyendo una vez más la primera epístola de Pedro en el capítulo 2, el versículo 9. Primera de Pedro 2:9, que nos dice así: de quiénes somos nosotros y cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nuestro propósito debe ser anunciar las virtudes de Cristo, y esto hacemos si evangelizamos de la forma correcta. Anunciamos las virtudes de Cristo también, proclamando el Evangelio. La vez pasada estuvimos teniendo un resumen de elementos básicos del Evangelio. Entonces, hoy vamos a ver ciertos ejemplos bíblicos de cómo realizaban el evangelismo la iglesia primitiva, y vamos a ver que en Hechos 5:42 tenemos una descripción de lo que hacían los hermanos de la primera iglesia. Hechos 5:42. ¿Cuál era la práctica de la iglesia apostólica? Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otras versiones dicen: no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Entonces, vemos una vez más que la labor evangelística, la labor de anunciar el Evangelio, no es algo que se suscribe a un momento específico, a un programa dado, sino que es algo que los cristianos vamos a hacer todos los días. En este caso ellos lo hacían en el templo que había en Jerusalén, por las casas, donde sea que el Señor nos da la oportunidad, haremos esta tarea. ¿Qué es realmente la tarea que tenemos? Quise redactar esta frase a ver si se nos pega. Por medio de nosotros, ese pueblo escogido por Dios, ese linaje, Dios llama a todos en el mundo a reconocer la obra de Cristo, para que los que crean en Él y se arrepientan tengan perdón. Entonces, nosotros estamos comisionados a llevar el Evangelio, reconociendo este mandamiento del Señor. Bien, otro versículo que nos sirve para ver que no solamente los ministros del Señor y los apóstoles realizaban esta tarea evangelística está en Hechos 8. Y en el versículo 4 nos dice así, Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es importante notar aquí que en esta persecución que hubo en Jerusalén, por eso es que está hablando de los que fueron esparcidos, los apóstoles fueron los únicos que quedaron en Jerusalén. Y si pensáramos entonces que la labor evangelística era exclusiva de los apóstoles, solo ellos pudieran realizarla, tenemos aquí la prueba de que no es así, porque dice que los que fueron esparcidos iban anunciando el Evangelio, ¿dónde? Por todas partes. Ellos también entonces estaban involucrados
en la labor evangelística. Sin embargo, y voy a empezar con esto, que debe quedar bien claro, no estamos diciendo que todos los cristianos tengan la capacidad de predicar y enseñar. No estamos diciendo esto. Y el evangelismo es ayudado por la Iglesia de Dios de múltiples formas. Eso es algo parecido como cuando el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, les decía al respecto de los dones. Parece que todos querían la misma clase de dones en los cuales ellos pudieran, por decirlo así, lucirse. Entonces, algunos tienen todavía esa forma de pensar. Quisieran participar en el evangelismo, pero de una forma en la que ellos brillaran de alguna manera. Hay muchas cosas que ayudan al evangelismo, y hermanas, amas de casa, ancianas, jovencitos, niños, todos pueden estar involucrados en alguna medida sin que ellos necesariamente tengan que saber cómo predicar o enseñar, porque eso es un don. Entonces, lo primero que quisiera enfatizar, hermanos, como esta es la última reflexión sobre el evangelismo, es que hay forma, según la Biblia, de ganar a personas sin palabras. El mismo apóstol Pedro, en su primera epístola y en el capítulo 3, versículo 1, les dice a las hermanas que tienen maridos inconversos que sus maridos podrían ser ganados sin palabra por la conducta de ellas. Entonces, la conducta y la vida cristiana en santidad adorna el evangelio que nosotros predicamos. En el caso de lo que está hablando Pedro, imaginémoslo, una hermana tiene un marido cristiano pero que no es abierto al evangelio. Ella no va a estar constantemente diciéndole cosas, sino que ella tiene una conducta tal que eventualmente la cosa va a ser al revés. Él va a preguntar. De eso es a lo que se refiere. Cuando hayan visto una conducta de integridad, de honestidad, de santidad, entonces esas personas a las que quisiéramos alcanzar, ya sin palabras han estado por nuestra forma de vivir, siendo de alguna manera iluminados. Es que nosotros, como el ejemplo que ponía el hermano la vez pasada, que somos como un diamante que parece brillar, pero la luz no viene del mismo, sino que la refleja. Así somos los cristianos. Entonces, al nosotros hacer eso, estamos de alguna manera, o está más bien Dios, por medio de nosotros, preparando también corazones, para que después ellos tengan y tal vez hasta expresen interés en saber. La inquietud va a estar ahí de conocer entonces del cristianismo, y va a haber un terreno apropiado para el evangelio. Imaginemos entonces este caso que estamos hablando, de una señora cuyo marido es inconverso, el cual nunca que le hablan de religión acepta, ni más, no quiere nada, pero a través de una conducta casta y piadosa como la que dice el apóstol, a través de que ella con sus buenas obras, con su forma de ser esposa, madre, ama de casa, ha ido preparando ese terreno para que eventualmente, y tal vez ella, añadamos a esto que no tiene una forma, es decir, el don de hablar con claridad, digámoslo así, o de expresar el evangelio, pero eventualmente cuando ella le haga la invitación de venir a la iglesia, aquel corazón va a estar preparado. Porque eso está, veámoslo así, preparado por su conducta, abonado con oraciones fervientes. Recordemos que nosotros, cuando hablamos de evangelización, no estamos hablando de números. Por eso nuestros métodos no están enfocados en muchos números, sino en algo que se hace
procurando discípulos del Señor, porque eso glorifica a Dios. Entonces, la hermana que así hace está participando activamente en el Evangelio y va a traer y va a orar por el que le va a dar la palabra a su esposo. Hay otros en diferentes situaciones que lo más que pueden hacer es sostener a otros económicamente. Y eso, mis hermanos, es válido. Nosotros lo vemos en las epístolas. Pablo habla de los hermanos que le enviaban y le sostenían en su labor misionera. Si esos hermanos no pueden ir en ese viaje misionero, sí pueden sostener a otros, ayudarles económicamente y aliviarles su carga. Con esto no estoy diciendo que haya un sustituto de yo como cristiano compartir el Evangelio y dar en vez dinero porque me quiero zafar de una tarea. No es así. De lo que estamos hablando es de que nosotros, ligados a un trabajo, a un hogar, no podemos ir a ciertas partes a las cuales quisiéramos que llegue el Evangelio, pero sí podemos ayudar a otros que están dedicados a las misiones y sostenerles en sus necesidades, y de esa manera estamos ayudando al evangelismo. Hay una forma de evangelismo que ojalá nosotros comenzáramos a practicar de una manera más constante, y es el invitar constantemente a los allegados que tenemos a la iglesia. Sí, hermanos, aquí se predica el Evangelio. En cualquier predicación, el Evangelio está siendo proclamado. Siempre los elementos del Evangelio están presentes. Precisamente nosotros procuramos que nuestra predicación sea centrada en Cristo. Ni siquiera, como nos explicaba el hermano Eduardo, quiere decir que solo de eso predicamos, no, sino que cualquiera sea el tema bíblico que estamos tratando, nuestro enfoque va a ser nuestro Salvador. Y así la persona va a ir entendiendo. Pero además tenemos, y yo para esto me he basado en 1 Corintios 14:25, que dice así: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pablo está hablando del culto cristiano y está dando ciertas normas para cómo debe hacerse el culto. Hermanos, creamos. Es más, nosotros creemos, pero actuemos en concordancia con lo que decimos que creemos, que Dios, la presencia de Dios está en el culto de una forma especial. Y si eso es así y nosotros traemos visitas y constantemente estamos invitando, esas personas van a ser enfrentadas a la presencia de Dios. Ellos van a notar que aquí hay personas que tienen algo que Él no tiene, que cómo pueden adorar de esa manera a Dios, cómo pueden gozarse en lo que se gozan, y su corazón va a ser enfrentado. Y entonces, nosotros podemos ver que entonces, aquí dice, si todos profetizan, en este tiempo, la profecía, como veíamos el domingo, se refiere a la predicación de la palabra de Dios. El Señor utilizará a su siervo para, de alguna manera, porque es obra de Él, llegar a ese corazón en alguno de los temas que se estará predicando. Creamos eso, porque Dios usa, dice la Biblia, la locura de la predicación. Así es como Él le agradó, utilizar la locura de la predicación para la conversión de almas. La gente hoy quiere otros métodos, pero este es el método de Dios, la predicación. Entonces, número 1, hermanos, las vidas nuestras tienen que mostrar lo que ese evangelio que nosotros predicamos produce.
Si nuestras vidas no han sido transformadas y no son un reflejo de santidad, el mensaje que nosotros podamos dar será completamente inefectivo, ineficaz. Segundo, hay formas diversas de colaborar con la obra misionera. Económicamente es una de ellas. La tercera que hemos dicho es invitar constantemente, incansablemente a las personas a la iglesia. En cierto costumbre que hay en ciertas iglesias, hay como una semana al año de, ya sea que le llamen campaña evangelística o conferencia o lo que sea, y en esa semana las personas se preocupan por traer una visita. Está bien, pero ¿por qué tiene que suscribirse? Y eso es a lo que queremos contrarrestar, a una semana al año. Nosotros constantemente, imagínense que en una iglesia, supongamos en esta, no sé el número exacto de familias, pero tantas familias, digamos que hay, por decir un número, 25 familias, que cada familia, si tiene compromiso ante el Señor de traer una visita, serían 25 visitas. ¿Cuándo hemos visto 25 visitas en un solo día? Entonces, ese tipo de cosas es nuestro esfuerzo evangelístico. Y tiene que ser constante, no en una fecha del año, no solo cuando programamos una conferencia, porque cuando se hacen cosas así, que no estamos diciendo en contra de actividades de este tipo, pero cuando se hacen cosas así, nosotros tendemos a pensar que ya cumplimos. La semana de evangelismo traje a alguien y ya cumplí mi evangelización del año. No es así lo que vemos en los hechos, sino que dice todos los días en el templo y por las casas. Y hablando de eso, damos gracias al Señor que ese ha sido un método que se ha estado impulsando en nuestra iglesia. Que los hermanos o las hermanas que puedan abrir su casa una noche por semana, para que alguno de los hermanos preparados dé una serie de enseñanzas bíblicas, hermanos, eso es un gran esfuerzo evangelístico, implica mucho y están abiertas las posibilidades, no tenemos que olvidarlas. Pensémoslo, cómo hacer, programémonos, cuál sería la noche que yo en mi casa podría llamar a uno de los hermanos que comience a dar una serie de estudios bíblicos, y yo voy a invitar a mis familiares o tal vez a un vecino. Eso es un esfuerzo evangelístico precioso y dará frutos si nosotros en oración hacemos ese tipo de actividades con perseverancia. El asunto, mis hermanos, es de cómo funciona el evangelismo hoy en día, que es, una vez más repito, lo que queremos contrarrestar es que está basado en números. Ustedes han oído de los sistemas de células y ellos están impulsando ese tipo de células en las casas con un fin numérico, pero nosotros estamos con esta meta: una alma que se entregue a Jesucristo y le siga es un logro magnífico, no necesariamente un número como están propiciando. De hecho, conocí a alguien que me dijo, y a la hora de enfrentarle, uno de mis estudiantes de los cursos bíblicos, de cómo comenzó a ir a cierta célula, y esto es vergonzoso y es la realidad. La persona que le invitó, o sea, el que hacía su célula en la casa de alguien, el que daba su estudio bíblico, lo que le dijo al otro joven es que fuera porque había muchachas bonitas, y por eso él fue. Y le decía yo, bueno, en la misericordia de Dios, usted tuvo un acercamiento a la Biblia, aunque eso es completamente contrario al enfoque del Evangelio. Y de hecho, por eso es que nosotros vemos después esas vidas cristianas, entre comillas, fracasadas, y de cristianos que no, o personas que se profesan cristianas, pero no hay manera que puedan vencer contra el pecado y vivir vidas victoriosas en Cristo. Muy probablemente, o más bien, yo estoy seguro que es por esa
presentación tan incorrecta del Evangelio y por esas motivaciones engañosas. Nosotros vamos a hablar con honestidad, habíamos dicho. Entonces, ¿qué maneras prácticas tenemos, hermanos? Y vamos a comprometernos y a seriamente decir, bueno, ya que tenemos estos recursos, vamos a usarlos. Nosotros tenemos varios tratados que hemos podido imprimir. Hay uno excelente de J.C. Ryle, ¿Ha nacido usted de nuevo? Hay otro que en la página de la Iglesia Bautista de la Gracia lo vimos. ¿Sabía usted que es posible encontrar deleite en Dios? ¿De qué se trata un tratado? Si nosotros los andamos. Bueno, los tratados hablan cosas básicas de la Biblia, que a veces el tiempo en el que yo tengo para hablar con la persona no me va a dar chance. Si voy en el autobús y dura 5 minutos o mi interacción con esa persona fue tan poco, puedo echar mano de un tratado y dárselo para leer, porque el Señor puede utilizar ese tratado para que esa persona genere cierto interés. El tratado tiene que ir, eso sí, con la suficiente información, porque si está en la gracia del Señor que esa persona se interese, tiene que mostrar su interés llamando y decir: yo quisiera ir a escuchar más de esto que me habló. Y a la hora de tratados, hermanos, tenemos que ser sabios en escogerlos, porque lamentablemente, al igual que esos métodos de mercadotecnia y modernistas que existen, igual se llegó al punto de hacer trataditos que eran como una especie de cuentito, como una historia de fantasía. Y tenemos que contrarrestar eso. El tratado tiene que ser bíblico, sincero y redactado con el fin de llegar a la conciencia, porque nosotros vimos la vez pasada que Él manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, el tratado tiene que confrontar al lector con su situación ante Dios y tiene que también dar esperanza. Nosotros, por eso, la forma correcta, volvemos a recalcar, de evangelizar es también, además de que hablamos de la seriedad del juicio que viene y del Dios que al que tendremos que dar cuenta, nosotros con gozo anunciamos una buena noticia, lo que Cristo hizo, y eso lo anunciamos gozosos porque nosotros somos testigos de lo que ese sacrificio de Cristo logró. Nosotros somos testigos de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Romanos 1. Entonces, así se da con todos esos elementos. Bien, otras formas. Entonces, al respecto de los tratados, seamos diligentes en que nunca nos falten. Andar en el carro, andar en la cartera, andar en la Biblia, un tratado. Y en momentos específicos. ¿Cuáles momentos, por ejemplo? A veces estamos en salas de espera, a veces en el transporte público, o sea, en lo que sea, bus, avión, lo que sea, en una fila. Ahora bien, vuelvo a repetir, no todas las personas tienen la capacidad innata o la facilidad de entablar conversaciones. Eso es una realidad. Eso es una tarea para nosotros aprender a hacerla y a pedir al Señor cómo hemos de hacerla. Pero no tenemos que desmayar en nuestros intentos. Hemos de pedir al Señor que no desaprovechemos oportunidades. Miren, hoy en día hay tantos medios y gracias al Señor nosotros estamos haciendo uso de algunos de ellos. Escribir artículos. Bueno, los hermanos que tienen internet y saben lo que estamos haciendo en internet, nosotros podemos ver, y para la gloria del Señor lo decimos, el resultado de esto. Es un medio de comunicación, lo estamos usando, lo estamos aprovechando para hablar sobre la verdad de Dios. Estas redes sociales tienen que usarse para eso. Los cristianos no pueden desligarse
y pensar que ese es mi rato de ocio. No, ahí también yo soy cristiano, ahí también anuncio lo que yo soy. En estas redes sociales se muestra el énfasis de las personas que es yo, las cosas de este mundo, las cosas frívolas, pero los cristianos van ahí con su mensaje. No podemos evitarlo. Entonces, medios físicos, regalar libros, si hay libros específicos que son para llevar a alguien, no sé si han leído de Spurgeon, Solamente por Gracia, es un librito que se lo podemos dar a cualquier persona y ahí le lleva al pecador, y Spurgeon desde el principio dice, escribo este libro con esta intención de que usted conozca a Jesucristo, y va por toda la doctrina. Entonces, hagamos eso, regalar un libro, dar un tratado. Si se nos abre la posibilidad de hablar por radio, lo hacemos. Todos los medios lícitos vamos a utilizarlos. Ahora, hablaba la vez anterior, y es importantísimo decirlo, las conversaciones nuestras cotidianas, el evangelismo que nosotros realizamos es un evangelismo gota a gota, porque nosotros no tenemos un espacio completo como el que tiene un predicador para exponer un tema de principio a fin. No siempre tenemos eso, y a veces no tenemos ni unos minutos para exponer lo básico, pero en repetidas conversaciones vamos con gotas y gotas mostrando el mensaje de Dios. Según la conversación, le pedimos al Señor que nos haga sabios para en cada conversación hablar de Cristo, hablar del Señor, de la forma bíblica de ver los asuntos. Todo nos puede ayudar a hablar del Señor, las noticias, lo que sucede en el país, cualquier cosa nosotros podemos, si el Señor nos da esa sabiduría, dirigir la conversación hacia las cosas de Dios. Ahora bien, toda idea que surja, mientras no sean métodos ilegítimos, debemos considerarla en oración y hacerla. Toda idea que surja. Por ejemplo, para decirles algo, cuando fui a IBSJ, el hermano Salvador Gómez me dio un CD que era la lectura en Génesis de toda la historia de José, y nada más era para que usted la pone, se la da a alguien y la pone en su CD en el carro o donde quiera y escucha toda la historia de José bien relatada. Es simplemente compartir de la palabra de Dios. La Biblia dice que es viva y eficaz. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, ella misma dará resultado. Nosotros somos muy dados a pensar que hace falta algo más, pero regalemos Biblias también, regalemos un evangelio de Juan. Ahora bien, estamos hablando de métodos lícitos. Si alguien va a venir con una idea que nosotros percibimos inapropiada, porque es, por ejemplo, la gente que dice que evangeliza por medio de la música, y entonces vamos a formar una pequeña bandita para evangelizar con música, y detrás de eso es casi seguro que lo que hay es el deseo de lucir, es su pequeñito momento de lucirse, cantar, y entonces el enfoque completamente se pierde. No es Cristo, no es su palabra, sino entrarle a las personas por algo que a todo mundo le gusta. ¿A quién no le gusta la música? Cualquier evento que yo pueda recordar se ameniza con música. Si viene un huracán terrible y hay que recaudar fondos, lo primero que se hace es traer músicos y hacer una fiesta en la avenida para que la gente logre dar. Entonces vemos el énfasis, o sea, nosotros no estamos inventando nada, es que esa es la realidad. Y entonces si le damos ese énfasis, volvemos a errar. No, todo lo que sea centrado en la palabra de Dios y que glorifique al Señor, y que no sean métodos deshonestos, es decir, con los cuales estamos ofreciendo una cosa para dar otra. No, vamos a decir la realidad. Lo que nosotros queremos es compartir a Cristo. Esos métodos son incorrectos, esos tales festivales que hacen con los supuestos artistas cristianos.
los espectáculos de artistas, payasos, mimos, todas las actividades que corresponden al entretenimiento no son válidas para atraer. No es válido, hermanos. Nosotros estaríamos, como lo que habíamos dicho la primera vez, pensando que que nuestro fin es almas para Cristo, digamos, justifica los medios ilícitos. Creamos en la suficiencia de las Escrituras, que la palabra de Dios predicada cambia. Y voy a decir una cosa más, hermanos, si verdaderamente el Evangelio de Cristo, predicado en el poder del Espíritu Santo, no convierte pecadores, nada convierte pecadores. Todo lo demás es falso y es fabricado, es apariencia y es fingido. Una vez más, ¿creemos nosotros que el Evangelio de Cristo, predicado en el poder del Espíritu Santo, es suficiente para dar luz a un alma? Sí lo creemos. Entonces, seamos consecuentes con esto, por favor. Entonces, una colaboración de las más excelentes y que todos podemos hacer en el evangelismo es la oración y ruego ferviente por las almas perdidas y por los que predican el evangelio. No desestimemos esto. Hermana, hermano que no tiene la oportunidad de dar la palabra, que se siente incapacitado, crea y entienda que su ruego al Señor ferviente y constante por las almas, el Señor lo está escuchando, y por los predicadores de la palabra de Dios. Si nosotros como iglesia funcionamos así, estamos cumpliendo la gran comisión. Todos en alguna medida se ha hecho muy mal en algunas partes en tirar la labor evangelística a adolescentes que no saben ni articular el evangelio. No, que el Señor use los dones que Él ha dado a la iglesia y que cada uno esté contento de ser usado por Dios en su área. El que en la enseñanza, enseñando. El que haciendo misericordia, todos los dones que el Señor dio para que la iglesia como un cuerpo funcione, tienen ese fin. Nosotros como iglesia anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor les bendiga, hermanos.